La semana pasada estuvimos meditando en el Salmo 119, 150, donde el salmista declaraba: es ella mi consuelo en la aflicción. Es ella mi consuelo en la aflicción, refiriéndose a la palabra de Dios, donde los hombres podemos encontrar consuelo para ciertas aflicciones de la vida, solo en la palabra de Dios. Ahora bien, en la Biblia, queridos hermanos y amigos, hay ciertas declaraciones que no solo a simple vista muchos no la entienden, sino que además incluso estas declaraciones de la Biblia hace que muchos se pregunten: ¿cómo es posible que la Biblia diga esto y aquello que encontramos en la Biblia? Y estas declaraciones de la Biblia hacen que muchas veces las personas, al no entenderlas, terminen rechazándolas. Por ejemplo, una de esas declaraciones, que solamente lo mencionaré como un ejemplo porque no es este el texto en que voy a meditar, una de esas declaraciones que las personas muchas veces encuentran en la Biblia y no la entienden, aparece en Romanos 9, 17 y 18, cuando la Biblia dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, la pregunta rápida que aparece en nuestras mentes al leer un texto como este es esta: ¿cómo es posible que un Dios de amor y misericordia pueda al mismo tiempo decir su palabra que Él es capaz de endurecer a un hombre para que se rebele contra Él? Y entonces las personas, en su rápida lectura, concluyen: esto no es posible, y simplemente no lo pueden entender y por tanto lo rechazan. El texto que he traído en esta noche para ustedes, queridos hermanos y amigos, con la esperanza de que les dé mucho consuelo, sobre todo si ahora mismo están pasando una aflicción, es uno de esos textos que, como podrán darse cuenta inmediatamente cuando lo lea, es uno de esos textos que en primer medida uno no entiende cómo alguien puede declarar algo como esto. Me estoy refiriendo al Salmo 119, 71. Salmo 119, versículo 71. En la versión Reina Valero leemos de esta forma: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Pero en otra versión, que es más fiel al original, lo dice de esta forma: bueno es para mí ser afligido. Vamos a quedarnos con esta traducción o con esta versión de este salmo. El salmista, y nos quedamos con esta no porque querramos, sino porque es la más fiel al texto original. El salmista expresa esto y dice: bueno es para mí ser afligido. Y inmediatamente al leer el texto, la pregunta que surge en nuestras mentes es: ¿cómo es posible que el autor bíblico diga esto? Esta es una gran pregunta en la cual debemos meditar. ¿Cómo es posible que este hombre diga que ha sido bueno para él ser afligido? O usemos la otra palabra que aparece en la Reina Valero. ¿Cómo es posible que este hombre diga que ha sido bueno para él ser afligido o ser humillado? Ahora, antes de explicar mi texto, brevemente quiero decirles, hermanos y amigos, que la mayor dificultad para entender ciertas verdades o declaraciones bíblicas no está en el texto sagrado, sino en nuestros corazones.
Cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios y no la entendemos, la causa principal no se encuentra en las Santas Escrituras, sino que la causa principal de nuestro poco o pobre entendimiento de lo que Dios en su palabra quiere decir está en nuestros corazones. Por ejemplo, comenzando con el hecho de que la Biblia dice de que el hombre natural, esto es, el hombre en su estado sin Dios, no entiende las cosas que son del Espíritu porque para él son locuras. Eso es lo que dice la Biblia del hombre natural. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, precisamente por el estado en que se encuentra, un estado caído y alejado de Dios, no puede entender las cosas del Espíritu, aun cuando sea un hombre muy inteligente. Este hombre puede ser muy inteligente y entender muchas cosas complejas en su profesión. Sin embargo, en asuntos espirituales, todo hombre, es decir, todo pecador, en ese estado de no arrepentimiento, en ese estado de no haber venido todavía a Cristo, a la salvación, ese hombre no entiende ni una sola verdad salvíficamente. Además, también la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, como explicación de por qué no podemos entender por qué no podemos entender la palabra de Dios. La Biblia como explicación en 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Pueden verlo? Dice las Santas Escrituras que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, ha cegado el entendimiento, los ojos del entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hay un evangelio que debe ser predicado y que al predicar este evangelio, el enemigo de nuestras almas está haciendo todo su esfuerzo para que los hombres permanezcan en ese estado de oscuridad, y al permanecer en ese estado de oscuridad no puedan comprender a Dios, no puedan entender las situaciones de su propia alma, como veremos ahora mismo. El asunto, mis queridos amigos y hermanos, es que por ese estado espiritual en el que se encuentran los hombres que no vienen a Cristo con fe y arrepentimiento, no pueden entender muchas cosas de Dios y su voluntad, como por ejemplo, preste atención, el propósito y la utilidad de la prueba y de la aflicción. Y aquí es donde comenzamos a entrar a nuestro texto. El punto central es que por causa de este corazón no regenerado, por causa de esta naturaleza que permanece en oscuridad y en tinieblas, el hombre sin Dios no puede entender muchas cosas de Dios y su voluntad, de Dios y sus tratos, como por ejemplo, el hombre no puede entender el propósito y la utilidad de la prueba y de la aflicción. ¿Eres consciente, querido amigo, de que las pruebas tienen un propósito y una utilidad? ¿Comprendes tú cuál es el propósito y la utilidad de las pruebas? Tal vez no seas muy consciente de esto. Nos ocurre con la prueba lo que ocurre con ciertos elementos que son desechados por unos, pero usados por otros. Por ejemplo, lo que ocurre con los recicladores, que mientras nosotros desechamos cosas porque para nosotros no son útiles, para ellos lo son. Por ejemplo, hay personas, todos nosotros desechamos las llantas de nuestros carros, pero hay personas que no solo que las reutilizan, sino que incluso ganan dinero haciendo muebles con ellas. Lo mismo se puede decir
de aquellas cosas, fierros, cucharas, pernos que nosotros botamos porque ya no nos sirven. Viene un artista y toma esos fierros, todas esas cucharas, esos pernos y construye, he visto que construyen ciertas cosas, hermosas esculturas. ¿Lo notan? Precisamente Martín Lutero tiene un comentario muy útil para nuestra reflexión esta noche, cuando comentando Romanos 8:28, donde allí la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Él hace el siguiente comentario muy iluminador. Escúchelo con atención. Él dice, hay dos tipos de tribulaciones. Hay una tribulación producida por la severidad de Dios y otra tribulación producida por su benignidad. La tribulación producida por la benignidad de Dios, por su misma naturaleza, no puede dar sino los más excelentes frutos en el alma, como por ejemplo la paciencia, la devoción a Dios, la confianza, esperanza, paz, entre otros. A la luz de este comentario, entonces, hermanos y amigos, volvamos a nuestro salmo, el Salmo 119:71, y comencemos a entender cómo es posible que un hombre declare, bueno es para mí ser afligido. Y estas palabras de Martín Lutero nos ayudan a comprender cómo es posible. Es posible, verdaderamente es posible que aún los tiempos de prueba, de dificultad y de dolor sean buenos para nosotros. Solo así es como se puede entender una declaración como la del Salmo, y solo así es como podemos hacerla nuestra estas palabras en el tiempo de la prueba. Mis amigos y hermanos, la tribulación producida por la benignidad de Dios, por su misma naturaleza, no puede producir más excelentes frutos en el alma como la paciencia, la devoción a Dios, la confianza, la esperanza y la paz. A la luz de esto, ¿cómo nos ayuda a bien todas las cosas? Como dice Romanos 8:28, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas son todas las cosas, incluidas las pruebas y las dificultades. ¿Cómo nos ayudan a bien? La respuesta es por lo que ellas producen. Por lo que ellas producen. Dios, en su soberanía y en su bondad, sabe usar las pruebas para tratar con nuestros corazones y producir en nosotros los más excelentes frutos. Ahora escuchen, Lutero añade algo más importante, más revelador sobre este asunto de gloriarnos en las tribulaciones. Escuchen, él dice esto: aunque además la tribulación puede traer consigo también otra cosa, no por culpa propia, sino por la debilidad del que padece la tribulación, porque éste, ignorando la verdadera naturaleza de la tribulación y su virtud efectiva, la juzga solo por la apariencia, o sea, incorrectamente, cuando en realidad debería adorarla como al mismo Cristo de la cruz. ¿Qué es lo que nos está diciendo Lutero? Lutero nos está diciendo, queridos amigos y hermanos, que los hombres, al ser ignorantes de el propósito y la utilidad de la prueba, la juzgan incorrectamente por la apariencia. Es algo malo. Así es como nosotros juzgamos las pruebas en la vida. Pero estas palabras son reveladoras y alineadas no solo a nuestro salmo, sino a muchos pasajes de las Escrituras, como Romanos 8:28.
Solo así podemos entender Romanos 8:28 y el Salmo 119:71. A los que amamos a Dios, todas las cosas, y esto incluye los momentos de dolor, de prueba y de sufrimiento, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Por ejemplo, no sabe cómo encajar las tribulaciones en función del propósito de Dios. No entiende por qué Dios está permitiendo eso y aquello en sus vidas. Y muchas veces, como no lo entiende, como no ve la utilidad, se rebela. No entiende, ignora la naturaleza de la tribulación, no entiende su virtud y tampoco su efectividad. Pero nosotros, el pueblo de Dios, precisamente por las santas escrituras, hemos recibido sabiduría de Dios incluso para entender a la prueba. Salmo 19, versículo 7 dice que la ley de Jehová hace sabio al simple, al ignorante. Y todos nosotros, todos éramos ignorantes de estas cosas. Pero cuando la gracia de Dios nos alcanzó, cuando Dios por su gracia nos llamó, nos lavó de nuestros pecados, regeneró nuestra mente y nuestro corazón, y comenzamos a alimentarnos de esta bendita palabra, la promesa de Dios se cumplió y ahora nosotros entendemos estas cosas. Incluso podemos entender, no estoy diciendo que nos guste, pero estoy diciendo que la Biblia nos ha dado un consuelo tan firme, y este consuelo incluye entendimiento del propósito y de la utilidad de la prueba. El joven que es dejado por su novia para irse con otro no entiende el propósito de eso. El hombre que es sacado de su trabajo, el hombre que le sobreviene un cáncer, entre otras cosas, todos ellos no logran entender la prueba y menos cómo ella puede hacerles el bien. No logran entenderlo. Nosotros, por las Escrituras, podemos encajar estas cosas y podemos ayudar a nuestros familiares y amigos, siempre que lo permitan, a encajar estas cosas en sus vidas. Permítanme citar una vez más, y la última, el último comentario muy iluminador de Lutero. La tribulación, dice él, tiene la particularidad de acrecentar más y más las cualidades inherentes a la persona a la cual le sobreviene la tribulación. El que es carnal, débil, ciego, malo, iracundo, orgulloso, etc., él siendo sometido a la tribulación y tentación, se hace aún más carnal, más débil, más ciego, más malo, más iracundo, más orgulloso. En cambio, el que es espiritual, fuerte, sabio, bueno, afable, humilde, se hace más espiritual, más fuerte, más sabio, más bueno, más afable y más humilde. ¿Cuál es el punto? Así es como los que amamos a Dios, todo nos ayuda a bien, aún las pruebas. Volvamos entonces a nuestro salmo y leámoslo nuevamente y tratemos de, bajo esta luz recibida, responder a la pregunta: ¿cómo es posible que el autor o una persona cuerda pueda afirmar esto? Bueno es para mí ser afligido. Entonces, mis amigos y hermanos, creo que podemos responder a la pregunta. Ahora, no queremos decir con esto, hermanos y amigos, que debamos ser sádicos y querer sufrir. No es lo que queremos decir. Nosotros debemos amar la salud. Nosotros debemos amar y cuidar la vida. Tenemos mandamientos claros de las Escrituras de cuidar y amar la vida. Pero al mismo tiempo no debemos perder de vista que al vivir en un mundo caído, al tener un cuerpo limitado, condicionado, dañado por el pecado, como dijo nuestro Señor,
En el mundo tendrán aflicción. No debemos ignorarlo. En el mundo tendremos aflicción, dijo nuestro Señor. Pero si estamos con el Señor, agarrados de Él por la fe, en estos tiempos de prueba y aflicción, estará con nosotros. Puedes estar seguro de eso. Por ejemplo, en el Salmo 23:4 dice el Señor: aunque andes en valle de sombra de muerte, el salmista decía, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo en el valle de la sombra de muerte. Noten, la bendición de Dios no siempre es sacarnos del valle. A veces la bendición de Dios es sacarnos del valle de sombra de muerte, sacarnos de la prueba, y nosotros bendecimos el nombre de Dios por eso. Pero a veces la bendición de Dios es acompañarnos en el valle de la sombra de la muerte, es decir, en el valle de la prueba, de la angustia y de la tribulación. Y mientras Él nos acompaña, Él también en el valle de sombra de muerte puede ser nuestro pastor. Concluyamos esta reflexión. Como hoy pues la idea es orar y ya me he pasado unos minutos más de lo acostumbrado. Entonces voy a dejar allí, voy a aterrizar allí, pero la próxima reunión continuaremos. Pero déjeme concluir de esta manera. La canción que les puse hace un momento y que voy a poner ahorita mismo de nuevo para que la volvamos a cantar en quietud y en calma, dice en su estrofa: muchas cosas no comprendo del mañana y de su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Querido amigo, ¿estás pasando por pruebas? ¿Estás pasando por dificultad, tal vez por angustia o dolor, y no entiendes por qué Dios te está dejando pasar por eso? Y tampoco entiendes qué sería lo bueno de estar en esa condición. ¿Estás pasando por pruebas? Si la respuesta es sí, esta es la pregunta que te quiero hacer. ¿Tienes a Jesús como tu amigo? Pero no solo como tu amigo, sino ¿tienes a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Por qué te hago esta pregunta? Esta es la razón. Si la prueba llega a tu vida y no estás con Jesús, como Pedro cuando las olas vinieron sobre él, te hundirán. Te hundirán porque no tenemos la fuerza, ni el vigor, ni el poder, y tampoco la sabiduría para enfrentar ciertas pruebas en esta vida. Pero más por el contrario, si Jesús es tu Señor, si has puesto tu confianza, tu esperanza en Cristo Jesús como tu Salvador y Señor, cuando la prueba llegue, como dice él mismo en su enseñanza en Mateo 7, cuando vengan los ríos con ímpetu y golpeen contra tu vida, no caerá, porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Muchas cosas no comprendo del mañana y de su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Esa es la manera en cómo en todos los siglos de la iglesia, del cristianismo, los hombres y mujeres de Dios se han sostenido en el tiempo de la prueba. Que Dios nos conceda gracia de encontrar en Cristo al pastor de nuestras almas, para que en el tiempo de la abundancia o de la escasez, de la salud o de la enfermedad, Él conduzca nuestras vidas y podamos incluso en el tiempo de la prueba alabar su nombre, porque aún en la prueba Él sabe bendecirnos. Creo que vale la pena volver a cantar este precioso himno, o por lo menos escucharlo. Quiero rogarles que le presten mucha atención y canten a Dios, especialmente si están pasando una prueba. El canto a Dios es una
a la vez, al mismo tiempo, además que es una adoración, es una oración a nuestro Dios. Cantemos al Señor este precioso himno, Nada sé sobre el futuro. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo, el mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Mi sendero es más brillante cuando gozo de su amor. Más ligeras son mis cargas cuando voy a mi Señor. Cuando llegue a las mansiones que en la gloria preparó, ya no más tendré temores, desengaños y dolor. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, mas si Él cuida de las aves, Él también me cuidará. Y al andar por
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que Dios nos conceda gracia de agarrarnos de Cristo y solo de Cristo, porque solo en Él el Padre se complace y porque solo a través de Él podremos recibir todas las bendiciones que el Padre tiene preparadas para nuestras almas.